Muy buenas a todos, bienvenidos a Edgar Luis Conversaciones Amenas. Pues continuamos con el homenaje a la Noche del Ornitorrinco, ese programa que estaba en Punto Radio y en Cope, que la verdad que a todos nos hizo muy felices. Ahora sí que no nada más en España, sino también en Latinoamérica y demás. Y en esta ocasión pues tenemos a Carlos Gardel, que también ahora sí que es pieza importante dentro de la Noche del Ornitorrinco. Y también me acompaña David Saiz. Aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. Claro. Buenas noches. Bueno, buenas noches en España. Buenas noches en España. ¿Qué pasa, padrino? ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted, padrino? Yo perfectamente, gracias. Perfectamente. Con más dioptrías, bueno, de hecho me tienen que hacer una operación de cataratas porque si no voy a acabar vendiendo cupones de la 11. Bueno, tampoco estaría mal, depende de cómo. Sí. No, pero bueno. Y puedes dar pena y así buitreas. Exacto, Pena, exacto. Así puedes pillar algo. Bueno, oye, nada, que estoy muy encantado de estar aquí con vosotros, que muchas gracias por hacer este pequeño homenaje a lo que fue la nit del Ornitorrinco, la noche del Ornitorrinco. Y nada, pues eso, que como queráis, ¿por dónde empezamos? Claro. Bueno, primero quisiéramos empezar por el tema de tus inicios en la radio, ¿no? ¿Cómo fue eso Mira, mis cómo inicios en la empezaste? radio, Edgar, yo empecé muy jovencito, yo tenía 16 años. Sí, y yo vivía en un pueblo cerca de Barcelona que se llama Parets del Vallès, que bueno, que no lo conocen, bueno, aquí en Cataluña pues sí, pero sabes, de Cataluña tampoco es que sea muy conocido, un pueblo que en aquella Cataluña época... tampoco, seamos sinceros. Tampoco. No, bueno, en aquella época eran 15.000 habitantes, ahora son unos cuantos más, y que es verdad que ahí es donde se imprimía el periódico de Cataluña, bueno, un pueblo bastante industrial. Y nada, ellos tenían una radio municipal, que era Radio Parets, Rap Senset, que se llamaba, como el pescado, rape, pues igual, en catalán. Y nada, yo fui allí un día y dije, oye, a mí me gusta esto, hacer radio, y me gustaría pues hacer alguna cosa. Y nada, me hicieron una prueba de voz. Bueno, dijeron que mi voz era relativamente peculiar, supongo para una emisora de pueblo aún más. Pues nada, y me dieron un programa semanal de 1 hora. Bueno, y la verdad es que los inicios fueron... Bueno, yo pecaba, soy una persona muy nerviosa, entonces yo me ponía muy nervioso, era muy joven. Entonces yo me escribía el programa de pe a pa, o sea, desde el hola, buenas noches, hasta el adiós, hasta la semana que viene. Y no me salía del guión, pero vamos, ni una coma. O sea, era o sea, ¿sabes? Aquella improvisación cero, pero era por eso, porque me ponía muy nervioso. Entonces, al año siguiente ya me fui soltando, lógicamente, poco a poco, ¿no? Vas cogiendo un poco de oficio. Y entonces hicimos un programa con unos amigos también allí, que se llamaba Tres Mes Deu, que éramos tres, más Dios, que era una voz que salía allí, que era una voz que venía del más allá, ¿no? Una voz así que aparecía y además sonaba música de ópera, rollo Las Valquirias, ¿no? Y entonces aparecía esa voz que era Dios y que bueno, nos daba caña, ¿no? A los tres que estábamos ahí. O sea que ya te digo, mis inicios ya eran un poco orniturings, ¿no? De hecho, Claro, yo sí. no escuché, por desgracia, supongo porque vivía en Parets, yo nunca escuché el Sábanas con Chinchetas, ¿no? Pero después, cuando yo ya coincidí con Cruz, que yo coincidí bastante antes de la nit del Ornitorrinco, coincidí en el programa, ya te digo, de Europa FM, pues comentando, vimos que había muchas cosas, o sea, nuestro humor y sobre todo nuestras gilipolleces, ¿no? Casi podríamos decir, o ese rollo de hacer cosas, pues pruebas, ¿no? Extrañas y cosas, pues que bueno, que en la radio normalmente nos estila, que sí que en una radio municipal, pues ya sea Radio Hospitalet o Radio Parets, pues nos la dejaban hacer, pues porque bueno, y además programas de noche, no era tan de noche como el Sábanas, el 3 Mes Deu, pero sí que era, pues eso, no sé si era de 12 a 1 de la noche o algo así, ¿no? Pues nada, después de eso ya sí que estuve más tiempo ahí en la radio local. Luego me pasé más bueno, empecé a estudiar periodismo, estudié periodismo,
Y entonces, pues nada, empecé a trabajar para el Grupo Z, ahí en otro tipo de historia, ¿no? Porque yo me pusieron a llevar el suplemento gastronómico del periódico de Cataluña, que era el Gourmet. Estuve un año hasta que me llamaron, bueno, empecé en Radio Gracia, que era una radio también como municipal en Barcelona, que no sé cómo, por líos de la vida, porque yo también era muy joven, acabé dirigiendo la emisora, o sea, una cosa extrañísima, o sea, más que nada porque se fue yendo todo el mundo y solo quedé yo. Entonces, o la dirigía yo o no había nadie para dirigir aquello. Entonces, eran 3 técnicos y luego gente que quería hacer programas, o sea, no habían empleados, el único empleado era yo y los 3 técnicos, o sea, imagínate. Y yo era muy jovencito, o sea, también, no sé, tendría 21 años o así. Y de allí apareció un señor que se llama Albert Lesan, que vino, que quería hacer un programa de deportes. Albert Lesan es un periodista, sobre todo deportivo, ¿no? Ha hecho más cosas, pero sobre todo deportivo. Bueno, venía a hacer el Ya Te Digo también en Onda Cero, claro, en su época, ¿no? A nivel nacional. No lo mencionamos en la entrevista del Cruz, pero también colaboró con José Miguel en Sábanas con Chinchetas mucho. Correcto. Sí. Total, que este señor vino y hizo un programa, quería hacer un programa de deportes, de la retransmisión del Barça. Y bueno, pues para coger como gente joven y ver cómo funcionaban y tal. Bueno, y nada, y nos conocimos y entonces él me llamó para ir a Onda Cero a hacer un programa que se llamaba La Ciutat. Y yo hacía ahí unas secciones muy locas, me enviaba a la calle y hacía una sección que se llamaba La Altra Alcalda, el otro alcalde, ¿no? Y bueno, iba allí y entonces lo que hacía básicamente era ir a la gente y decirle auténticas burradas que iba a hacer nuestro alcalde para ver cómo reaccionaban, ¿no? Y sobre todo si se crispaban lo máximo posible, ¿no? Cosas como, yo qué sé, me acuerdo un día los ciclistas, ¿no? Colectivo que odio de forma intensa y con mucha acritud, o sea, total, que empecé a decirles que iban a tener que ponerse matrícula y tenían que tener seguro, que ojalá fuera así, ¿no? Sí. Entonces, pues nada, ¡ah, mierda de alcalde! ¡Hijo de puta! Bueno, eso era lo más flojo que me decían. Nada, de ahí al señor Lesan le dieron el programa matinal de Europa FM para toda España, que se llamaba Ya Te Digo. Y ahí, pues bueno, seguía yo con mis locuras, ¿no? Empecé una sección que era una sección donde los oyentes me mandaban palabras sueltas. Primero fueron palabras y entonces yo tenía que llamar a algún sitio y colar en esa conversación esas palabras, sí o sí, y con sentido. Palabras, claro. Es decir, sí, ¿no? Y entonces, pues yo qué sé, podía ser llamar a una carnicería y tenías que decir catapulta, yo qué sé, banano, ¿sabes? O sea, una serie de palabras. Pero sueltas. Bueno, sueltas. Exacto, sí. No, pero sin contexto. No, sin contexto, pero las tenías que hilar en una conversación que tuviera sentido, relativamente. Claro, ahí también lo que se buscaba era crispar al otro, ¿no? Que te mandara mierda y que te acabara insultando y que te acabara... Eso evolucionó después a una sección donde ya no eran palabras, sino ya la gente era más cabrona, que eran frases, ¿no? Frases, o sea, ya para joder más. Y bueno, a partir de ahí, la verdad es que la sección funcionó muy bien y fui cogiendo un poco más de peso en el programa y entonces me dieron otra sección, que esta sí que fue, aquí yo creo que es la sección donde he tenido más demandas en mi vida, que es que me mandaban a la calle, cogía a una persona de la calle al azar y la subía a la radio y entonces yo le iba preparando un guión de lo que tenía que ir diciendo, o sea, tenía que llamar a alguien de su agenda, ¿vale? Que nosotros buscábamos, ¿no? Y nosotros nos inventábamos, sobre todo yo me inventaba una historia y le iba dando papelitos de lo que tenía que ir diciendo a cambio de un MP3 de la época, que en aquella época un MP3, pues imagínate, o sea, flipaba, ¿no? Un MP3 era lo más. Y nada, ahí tuvimos dos secciones, sobre todo dos que acabaron en demanda, que al final no pasó nada, pero de milagro, porque yo siempre me cubría las espaldas, siempre cogía a la persona y decía, sobre todo, antes de grabar, vamos a grabar, que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad de lo que tú digas o lo que pase aquí,
esto es cosa tuya y, ¿vale? Básicamente. Total, que me acuerdo de una chica que la subimos y hicimos llamó a su padre, ¿no? Y entonces le dijimos que le tenía que decir que estaba muy preocupada porque tenía una falta, o sea, no le había bajado la regla. Y entonces, pues el padre, pues muy preocupado, y al final empezamos a calentar la cosa, ¿no? Bueno, pero dile que es que has conocido a alguien, ¿no? He conocido a alguien, papá. Pero tengo que decirte una cosa. ¿Qué cosa, mi hija? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Es que es negro. ¡No! Esto el padre. ¡No! ¡Negro, no! ¡No! Y entonces, como vimos que el padre se iba calentando, Claro. ya fue el sumum, ¿no? Le dije, dile que estás embarazada del negro. Sí. Papá, tengo que decirte una cosa, estoy embarazada. Me cago en la puta, embarazada de un negro, me cago en Dios, me cago en... Vamos, hoy no entras en casa, hoy no entras en casa. Bueno, empezó la cosa a ponerse, al final tuvimos que editar porque el hombre pues quedaba como un racista del Pleistoceno. Claro, ¿Sabes? Claro, escribimos muchas más cosas no, como yo qué sé, dile que, claro, que te gustan negros por el tamaño de su miembro, cosas de estas, ¿no? Sí, entonces, esta fue demanda, nos demandó el padre, lo que pasa es que al final pues no pasó nada. Y la otra fue muy gorda, que además aún corre por internet, que lo fuerte es que es una sección que se la achacan al Anda Ya, de los 40. Sí. Y no, es una sección nuestra, ¿no? Y es una chica que también subimos y le dijimos que llamara a su novio y que, vamos, que básicamente que fuimos, ¿no?, llevando la conversación a que le había puesto los cuernos, ¿no? Sí, y entonces el novio, en un ataque, yo no sé si de sinceridad o de rabia o de pataleta, empezó a decirle, pues, amigas de ella con las que se había acostado. Vaya tela. Fue un dramón. Sí, no, se salió de... O sea, si lo buscáis por ahí, aún está, dices, broma por un... Me parece que lo he oído, Ok, lo pondremos en la descripción después de... Que el tío empieza a decir los nombres y entonces ella revela que todo era una broma y se pone a llorar y a decir, Cari, que era por un MP3. Sí. ¿Es eso? Sí. Correcto. Qué y de hecho se fue llorando y se fue sin el MP3. O sea, se estaba tan afligida, tan hecha polvo que se fue sin el MP3. O sea, imagínate. Sí. Bueno, pues eso, ya te digo, yo tenía este papel pues un poco de morro, de echarle morro, ¿no? Bueno, después ya, cuando ya al año siguiente ya Lesan desapareció del ya te digo, y asumió la dirección directamente José Miguel Cruz. Ahí compartimos con grandes compañeros, ¿no? Tony de las Heras, bueno, gente que luego nos ha acompañado siempre, ¿no? Durante muchísimo tiempo. Y ahí ya, pues bueno, empezaron ya, la gracia ya no era yo putear a los demás, sino putearme a mí. Entonces hay un montón de vídeos por ahí, pues que me tiran en paracaídas, me tiran de un puente, me hacen putadas máximas, o sea, de todo un poco, ¿no? Creo que, yo que sé, me parece que te las merecías, Bueno, que te las merecías. También te digo que a mí me gustaba, o sea, me lo pasaba bien, no te voy a engañar, o sea, yo siempre tenía ese punto de, estoy súper puteado, tal, pero en realidad a mí, o sea, al final, luego cuando fui a la tele ya la cosa cambió un poco, porque ahí sí que me jodí un poco más, porque ahí realmente me hice daño, de hecho, en alguna ocasión, pero sí. Y nada, estuvimos, ya te digo, pues yo estuve 4 años donde pues fui intercalando de guión, secciones, un poquito de todo, ¿no? Producción, también estuve llevando la producción del programa. Hicimos, bueno, salimos muchas veces, ¿no? De gira con el Ya Te Digo. Una de estas giras me acordaré siempre con Coti, que bueno, le pusimos una canción que dijimos que había plagiado a Soy un Gnomo, y estaba Coti ahí, o sea, Coti, nada de esto fue un error con Soy un Gnomo. Y bueno, el tío se pilló un cabreo, un mosqueo tremendo, o sea, bueno, José Miguel ahí estuvo graciosísimo además.
Claro. Y nada, el tío, bueno, cantó porque no tenía más remedio, ¿sabes? Pero el tío quería meternos la guitarra por el ano, ¿sabes? O sea, no quería otra cosa, el hombre. Bueno, pues nada, después del día te digo, sí que en el último hice el 4 años y luego me llamaron de dirección de, bueno, empecé, digamos, paralelamente en Onda Cero, empecé un programa de gastronomía que se llamaba Cuina, que era Cocíname, ¿no? Donde la gracia es que yo traía Sí. a chefs bastante de renombre, siempre me ha gustado mucho la gastronomía a mí, traía chefs de renombre y les decía un producto y con ese producto, pues la entrevista con ese producto, pues nada, creábamos platos, historias. Bueno, tenía mi abuela que me hacía una sección también del programa, ¿no? Pobre señora. Sí, mi abuela con 80 años, sí, la tenía ahí esclavizada casi. Y nada, entonces a raíz de ese programa, la dirección de Onda Cero, pues le gustó el estilo un poco. También empezamos a hacer el verano con Marc Casanovas. Hacíamos un programa en verano, bastante largo, que ahora no recuerdo ni cómo se llamaba, porque luego también lo hizo José Miguel un Por eso es tiempo. el de No son horas, ¿no? No, eso fue No, después, entonces, ¿no? a raíz de Eso fue después. hacer eso, Sí. a raíz de hacer estos programas, sí, la dirección de Onda Cero nos llama, bueno, me llama a mí, y me dice, oye, mira, que las tres Jotas, que eran los chicos que ya decían el No son horas, Sí. que no van a continuar por un tema de, bueno, a mí aquí yo no entré, ¿sabes? Pero bueno, que no continuaban y que si quería hacer yo el programa, que me buscaron un equipo para hacer el programa. Entonces yo llamé a Marc Casanovas con el Fem Lagost, hacíamos eso, el Fem Lagost, que era un programa de verano en agosto, bueno, en julio y agosto, con Marc Casanovas, y entonces pues nada, yo fui a Marc y le dije, Marc, ¿qué te parece si hacemos el No son horas? Va a ser duro, porque va a ser por la noche y tal. Y bueno, venimos de una gente que tiene una parroquia bastante importante. O sea, prepárate porque al principio vamos a recibir hostias, pero como panes y a manos abiertas. Entonces fichamos a una chica que ahora la conoce todo Dios, pero en aquel momento no la conocía nadie, que es Ares Teixidó, una chica que ha ido al Gran Hermano VIP, que tiene su propio programa ahora en WIT TV, y nada, la tuvimos ahí de productora y empezamos a hacer el programa. Y yo me acuerdo que bueno, al principio fue bastante duro. O sea, yo creo que es de los programas, al menos los 2-3 primeros meses, han sido más duros. ¿Por qué? Porque había una cierta parte de los oyentes del No son horas original de las 3J, que de hecho nosotros hasta pedimos cambiarle el nombre al programa para que no, no sé, para que no hubiera precisamente ese mal rollo, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, no nos dejaron que no. Sí, crear un nuevo proyecto, ¿no? Para que así nos asociara. Sí, un nuevo proyecto, claro, un nuevo proyecto que además nosotros veníamos pez total, o sea, hacer la noche es otro mundo, hacíamos muchas entrevistas, mucho como radio normal, de día, ¿no? Pues claro, nos dimos cuenta a mitad de temporada que eso no funcionaba, que teníamos que ir por otros derroteros, ¿no? Y sin haber escuchado nunca el No Sonoras, porque no lo habíamos escuchado nunca, el de las 3J, sí que es verdad que el programa, yo no sé si por la noche o por el estilo, porque además con uno de los Jaumas yo ya había trabajado antiguamente, tanto en La Ciutat como en Radio Gracia, Jaume Aparicio, precisamente. ¿Qué pasa? Que al final fuimos tirando hacia un estilo parecido, dentro de lo que no era exactamente igual, pero sí que era parecido. Y nada, fue muy duro al principio, porque ya te digo, nos acusaron de todo, que si nosotros los habíamos echado, que si yo tenía influencias y había movido hilos para que se fuera. Y vamos, nada que ver, ¿eh? Nada de eso. O sea, bueno, creo que el padrino David sabe un poco la historia y él sabe que no fue por eso, no fuimos nosotros los que no fue por eso. Fue cosas, decisiones de gente que manda, vaya. Y que dicen, ahora estos no, y estos sí. Debo decir, por cierto, que estamos hablando aquí con bastante tranquilidad del No Sonoras y de las 3J, y algunos de los que nos siguen en este canal no sabrán de qué hablamos.
Para Bueno, resumir, digamos que No Sonoras era un programa que hacían en Onda Cero hace años, que yo era un oyente habitual y llegué a ser colaborador con alguna sección. Y, y los presentadores les llamábamos, la audiencia, a los que seguíamos el programa, les llamábamos las tres Jotas, porque sus tres nombres empezaban por J. Jaume Aparicio, Jaume García y Jordi Franco. Y bueno, y eso era un programa también mítico estilo Sábanas con Chinchetas, que Jaume García también había colaborado con Sábanas con Chinchetas. Bueno, de hecho, Jaume García hizo el Sábanas con Chinchetas. Sí, Lo sí, en intentó la última temporada, Sí, y le sí. pasó lo mismo que a vosotros. O sea, la Correcto. última temporada, por razones de Sí, la vida, José Miguel Cruz se fue, por una correcto. cuestión de contratos que no le hacían fijo en la emisora, se puso a Jaime García al frente y una sección de la audiencia, un sector de la audiencia le declaró la guerra al pobre Jaume, que no tenía culpa de nada, que hacía un Sábanas con Chinchetas muy diferente del de José Miguel, pero también muy interesante. No, hablábamos de las tres Yo tengo Jotas que y del No reconocer, Sonoras sí, porque es el precursor de la nit de sí, l'Urneturín. exacto. Perdona, David, que te he cortado. No, Que te he cortado, di. iba a decir que tengo que reconocer que ese No Sonoras que hacíais vosotros, yo no lo escuchaba, pero no por. Es que no me motivaba, lo siento. Yo te conocí bastante, más tarde en la No, Nit de no, sí, Ornitorrinco, sí. pero es que yo tenía la nostalgia del No No, Sonoras de sí, yo las tres entiendo, Jotas que ¿eh? había conocido y no tenía nada contra Correcto, vosotros, correcto. Sí, sí, nada sí, contra sí. vosotros, pero. Correcto, correcto. Totalmente normal. Y ya te digo, es lo más lógico. De hecho, recordaré siempre que te salió un copycat. O sea, Sí, tenías a un sí, señor que se hacía pasar por el padrino. Claro, nosotros no teníamos ni puñetera idea para nosotros, nuestro padrino era el otro, ¿sabes? No eras tú, Claro. porque tú no habías entrado nunca. Era el otro, que se hacía pasar por ti, en teoría. Pero claro, nosotros lo subimos a través de los otros oyentes. Bueno, toda una paranoia, claro. Fue un mundo un poco todo un poco muy, bueno, total, que al final, por cosas de la vida, precisamente, cuando ya por fin estábamos afianzados, que el No Sonoras ya tiraba, que teníamos a José Miguel Cruz como seccionista, que hacía una sección que se llamaba Capote en Cabina, que básicamente era música mierder, o sea, shits, en vez de sí, hits, lo que esto es un hicimos, lo que shit. hablamos en la entrevista Ajá. con Cruz Sí, en de la anterior. hidronautismo. Música Exacto. hidronáutica. Exacto, pues hacía eso, una hora a la semana, pensé que el programa eran 4 horas, hacía una hora a la semana, el viernes, siempre a última, o sea, a última o primera hora, ¿no? De 5 a 6. Bueno, porque básicamente también nos daba cosa, ¿no? Que dar paso a Herrera sonando, por ejemplo, Pan Integral nos ayuda a cagar. Digamos, joder, no sería plan, ¿no? Que Herrera, ¿sabes? Bueno, Ya. total, que, que, Oye, pues no que le el No quedaría mal, Sonoras, en el fondo. Ahora que estamos aquí, no lo soy de nadie, seguro, no le quedaría mal. seguro que no quedaría mal. Seguro. No, entonces, total, que al final, por cosas de la vida, y precisamente cosas como la que le pasó a los tres Jotas, a Marc y a mí, bueno, nos dicen que no nos renuevan. Básicamente, pues porque, bueno, Carlos Lamelo, bueno, es un chaval muy majo y tal, pues digamos que no sabían dónde meterlo a Carlos Lamelo, y Carlos Lamelo estaba contratado, nosotros éramos externos, es decir, nosotros teníamos un contrato de productora, ¿no? Y Carlos Lamelo era un chico pues, que tenía contrato con la emisora, un contrato laboral, pues normal, ¿no? Entonces, claro, no sabían qué hacer con él. Y le dieron la noche a Carlos Lamelo, que no sé exactamente cómo lo llamó, las NITs, no Que sé, estuvieron bueno, una noche entera dándole la lata. Porque dicen, no le dieron sé, la noche. no sé, pero bueno, sé que no funcionó muy bien el programa, no sé, no Vaya. sabría decirte. Bueno, no sabría decirte. Claro, ¿qué pasa? También piensa que nosotros, entonces yo me empiezo a mover y acabó en Punto Radio, ¿vale? En el Mm. despacho de... Pero ¿qué pasa? Que Marc no tuvo paciencia. Marc se agobió mucho con el hecho de quedarse sin trabajo y cogió otro trabajo. Entonces me quedé sin compañero. Y rápidamente, ¿en quién pensé? Pues en José Miguel Cruz. José Miguel me dijo que sí, que encantado, que en ese momento él tampoco tenía nada porque se había acabado, ya te digo, había empezado el gran Javier Cárdenas en Europa FM, Ya, Levántate Cárdenas,
Bueno, ¿sabes? Bueno, total, que nada, que empezamos con, le dije a Cruz, nos reunimos con el director, que además es el mejor director que hemos tenido nunca. Solo te digo que un día nos vino a José Miguel y a mí y nos dice, chicos, estoy preocupado. Nosotros, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que esta es la primera semana, esto al cabo del tiempo, ¿eh? Es la primera semana en la que no he recibido ninguna carta de queja para vuestro programa. Y eso me preocupa mucho. Porque al principio de ir a Punto Radio, claro, Punto Radio, una emisora, si Onda Cero era de derechas, pues Punto Radio está un poquito más a la derecha aún. O sea, del grupo ABC, Claro. claro, entonces dos energúmenos haciendo el cabra por la noche, haciendo auténticas locuras, como haciéndonos pasar por mujeres muy sueltas, digámoslo así, ¿no? Haciendo los miércoles de Mystery, o sea, haciendo la Ouija en directo. Claro, sí. Claro, el oyente de ABC.radio eso no lo entendía. No entendía cómo, y más veníamos del pobre chaval aquel, que tampoco me acuerdo cómo se llama, que pillaba por todos lados ay, ¿cómo se llamaba? Ahora no me acordaré, bueno, es igual, que siempre nos daba paso a nosotros y pobrecito casi salía llorando de la emisora cada día, de la caña que le dábamos. O sea, le hacíamos un bullying tremendo. O sea, si hubiéramos estado en el cole, nos meten en la cárcel. Pero bueno, cosas de la vida, ¿no? Kim Esteban se llamaba el chico, que hacía el programa de antes de la nit de l'Urne Turing, porque la nit de l'Urne Turing al principio empezó de 3 a 6 de la mañana, no era toda la noche. Y después al final acabamos apartando a Kim Esteban, el director se dio cuenta que lógicamente el tirón que teníamos nosotros era mucho más bestia que el de Kim. O sea, Kim Esteban tenía abuelitas que llamaban para el pío pío a ver que era un pájaro que tenía virtual, que hacía pío pío, que le daba premios a los oyentes, ¿sabes? A ver el pío pío, a quién le da el premio hoy, ¿sabes? Claro, luego entrábamos José Miguel Cruz y yo con nuestros personajes, que con Jordi Narrado la veu, ex actor porno, yo qué sé, el profesor Molina, un tío misógino, gay que no lo quiere reconocer, ¿sabes? Con Paloma las ratas del aire, una mujer franquista a tutiplén, el señor Dalmau, que empezó siendo un cura y luego lo tuvimos que cambiar. Claro, imagínate, ¿no? Pues la gente flipaba. Entonces, claro, nosotros al final nuestra audiencia siempre ha sido la audiencia nuestra, no la de la emisora. Es decir, allí donde hemos ido, nos hemos llevado nuestra audiencia, ¿no? Y claro, en COPE, imagínate, cuando pasamos a la COPE ya no te digo, pero bueno, tuvimos que quitar algunas cosas. Pero sí que es verdad que el mejor momento del Andy de l'Urne Turing para mí es la época de ABC.radio. O sea, David había venido muchas veces al estudio, montábamos unos picatostes y unos shows ahí que flipas, ¿sabes? O sea, se movían los armarios, se caían los pies de micro en las Nits de Mystery, o sea, y bueno, era brutal, ¿eh? Vosotros preguntad si queréis, porque yo, si no, o sea, tengo carrete para hablar y seguir, ¿eh? Muy bien. Sí, y ahora sí que antes de entrar ya de lleno en la noche del Ringo, quería abordar cuál fue tu experiencia digamos que en televisión y también tu sentir en qué es mejor, ¿no? Si la televisión o la radio, ¿no? Porque yo en lo personal me gusta más el tema de la radio, ¿no? Bueno, consumí muchísima más radio, tanto de México y de España ya posteriormente cuando pues aparece la plataforma iVoox o aparece TuneIn y demás. Entonces, tú en lo personal, ¿cómo te has sentido más, digamos, que cómodo, ¿no? ¿En cuál medio de comunicación? Yo prefiero mil veces la radio. O sea, para mí parece mentira, pero la radio al final es libertad. Porque aunque pongas una webcam o te puedan ver, no hay, no sé cómo decir, pero la televisión estás muy encorsetado al final. Puede parecer que no, pero está todo muy, muy, muy encorsetado. Yo cuando estuve en televisión, a ver, yo la televisión estuve en varios sitios, o sea, estuve en una tele en Aragón que se llama Antena Aragón, que aún sigue, me parece, y hacíamos un programa donde también yo pues, aceptaba retos y yo qué sé, por ejemplo, me intenté comer 100 huevos duros, ¿no? Como en La leyenda del indomable. Sí, La leyenda del indomable de Paul Newman, donde Paul Newman nos
si recordáis aquella escena, se come 100 huevos duros en la prisión, ¿no? En prisión, ¿no? Por una apuesta. Bueno, yo me comí 23 y acabé trayendo, ¿sabes? En directo, o sea, entre otras cosas. Bueno, después de ahí también estuve un tiempo en Urbe TV, que era lo que antiguamente era Flash TV en Cataluña. Estuve haciendo un programa, un late night, que hacía de guionista y de subdirector. Después, así lo más heavy en televisión fue en Antena Neox con José Miguel Cruz, el Ya Te Digo Televisión, que fue con José Miguel, y con Julia Otero como directora. Que sí, que está bien, que tal. Yo hacía muchos exteriores. Cuando haces exteriores al menos tienes más libertad, ¿no? Pero sí que plató y todo esto, a mí me gusta mucho más la radio, o sea, me lo paso mucho mejor. Está peor pagado. No, ahora no hay tanta diferencia como antes. Antiguamente había mucha más diferencia entre televisión y radio. Ahora, al final, una gran estrella de televisión puede cobrar lo mismo que una gran estrella de la radio. Es decir, Herrera cobra lo mismo quizá que yo qué sé, que Ana Rosa Quintana, ¿sabes? O sea, puede cobrar lo mismo y al final uno es una estrella de la radio y el otro de la televisión. Y al final los pringaos, pues cobramos igual de mal, sea en televisión o en radio. Da igual, ¿sabes? Pero bueno, yo si me tengo que quedar con algo, me quedo definitivamente con la radio. O sea, con la radio. La radio, sí, con la radio de todas. Pues muy bien. Ahora sí que somos Team Radio y la verdad que a mí en lo personal sí me gusta más que el tema de la... Sí. Estás escuchando Edgar Luis Conversaciones Amenas, conversaciones y entrevistas sobre diferentes temas como misterio, sociedad, política, historia, cultura y demás temas. No olvides suscribirte, dar a like y compartir. Y si lo deseas puedes apoyar el canal en PayPal. El link está abajo en la descripción. En comentarios puedes escribir tus sugerencias en donde puedes sugerir a una persona para entrevistar en el programa. Y bueno, sí, vamos ahora a pasar sí ya de lleno al programa de la noche del Ornitorrinco. Vale. Y hubo una primera etapa, ¿no? En Punto Radio, ¿no? Y sí, ahora sí que es ahí donde, digamos, que aparecen las noches de misterio, en donde aparecen, ahora sí que los personajes que las noches de misterio ya vienen del No Sonoras, ¿eh? Nosotros ya teníamos una noche de misterio con Marc Casanovas, donde yo, fichamos a Miquel Celades, que claro, era Miquel Celades, al final era una mina, ¿no? Era una mina porque era el tío que había organizado el Congreso de Ciencia y Espíritu. Sí, bueno, Ciencia y Espíritu fue posterior, pero antes era Exopolítica. Claro. Entonces nosotros lo entrevistamos en el Fem Lagos y claro, dijimos, este tío es una mina. Este tío, tenemos que quedarnos con su teléfono, porque además, aparte, se conoce a todos, o sea, yo creo que no hay misteriólogo, llamámoslo así, que Miquel Celades no lo conozca, ¿no? Sí. Entonces, claro, nosotros, conseguíamos entrevistas con gente que normalmente no van. O sea, o si van cuando, sobre todo medios de comunicación como Onda Cero o como Punto Radio, piensan, hostia, cuidado que voy al enemigo, ¿no? Voy al enemigo, ojo. A ver, o sea, esto no, ¿sabes? No es Cuarto Milenio, o sea, a ver dónde me estoy diciendo. Pero claro, Miquel Celades nos abría la puerta, ¿no? De claro, toda esta gente. Sí, les explicaba y les convencía. Claro. No, Luis Carlos, no, pero ellos venían, o sea, si Miquel les decía que tenían que venir, venían, ¿no? Claro, entonces, la Nit de Misterio empezó allí, empezó en Onda Cero. Sí, ya te digo, tuvimos en Onda Cero y que era una Nit de Misterio un poco diferente, ¿eh? Era más seria que la de la Nit del Ornitorrinco. O sea, nosotros hacíamos unos relatos, ¿no? Aquello guionizados y tal, muy chulos. Después, teníamos la sección de Exopolítica y teníamos la sección de Javier Cabanillas, que era contra Periodismo Matrix. No, contra Periodismo Matrix no, era... esa era la del Desde el más allá, más o menos. Sí, desde el más allá, más o menos. Correcto, desde el más allá, más o menos. Correcto. O Conspiranoia Times, que se empezó llamando Conspiranoia Times también. Sí. Y nada. Hubo una época en donde ponían la rumba la rumba Illuminati, pero esa ya fue en la etapa de COPE.
Correcto. Eso fue en la etapa de COPE. Pues eso, empezaron allí las noches de misterio. Luego ya pasamos a Punto Radio y ya, pues con José Miguel decidimos llevarlo un paso más allá, ¿no? Hostia, vamos a hacer algo heavy, ¿qué podemos hacer? Venga, vamos a hacer la Ouija en directo, ¿qué coño? Venga, 2 cojones. Y nada, y nos pusimos a hacer la Ouija en directo. Empezó la cosa siendo muy seria y después, bueno, fue degradando, ¿no? La sección al final. La gente preguntaba cosas que... Se le daba opción al oyente a pasar preguntas a la Ouija y claro, Sí. con unos oyentes... Como los oyentes como los que tenías. Claro, pregúntale a la Ouija que el vaso responde. Pero bueno, ahí aparecieron gente tan variopinta también como Dani, ¿no? Dani, ese oyente nuestro que veía muertos y era espectacular, ¿no? Y al cual le sacamos un personaje después, ¿no? Sí. Pero te molesta la moza. ¿Sabes? Sí. Para aquí. Y él lo aceptaba sin ningún problema. Él está encantado. O sea, ¿Cuántas veces él fue a presidir la Ouija? Que decía que prácticamente exigía que tenía que estar él para controlar los espíritus. Sí, bueno, al final pues nada, hicimos la Ouija, funcionó muy bien, aquella sección funcionó muy bien. O sea, funcionó muy bien. Y nada, las noches de misterio pues tiraban muchísimo, ¿no? O sea, luego ya cuando incorporamos a Luis Carlos Campos, que también una vez lo entrevistamos, ya dijimos, hostia, este tío también es un filón, ¿sabes? O sea, tenemos que tenerlo fijo. Y sí, él con sus paranoias, pues ahí lo teníamos. Y la verdad es que muy bien. Sí. Debo decir que yo en mi canal de YouTube hice hace años un pequeño homenaje a esta sección haciendo yo una Ouija en un directo de YouTube. Y además tuve los bemoles de titularlo igual que la sección. Pregúntale a la Ouija que el vaso responde. Bueno, estoy encantado. Sí. Fue un coñazo porque tenía que tener una cámara, una webcam que enfocara a mi mano en el testigo y tenía además que mirar el chat con la gente haciendo preguntas absurdas. Fue un auténtico sufrimiento para mí, que además incluso yo puse el enlace para gente que quisiera entrar en directo. Entró una persona que era una presunta experta y que incluso se puso a hablar con un espíritu en alemán. Wow. Yeah. Y lo jodido es que, bueno, y lo hice un par de veces más y me cansé. Y tengo un grupo de seguidores reducido que de vez en cuando en mis vídeos me dan la lata diciendo: David, haz Ouija. Saben que no me gusta, Sí. porque es un coñazo, pero con toda la mala leche, haz Ouija. O me dicen una opinión del vídeo que he subido y la terminan diciendo: por cierto, haz Ouija. Por cierto, haz Ouija. Bueno, es que, a ver, yo creo que eso tuvimos el primer... Vamos, no sé si algún otro programa lo había hecho esto, una Ouija en directo, o si lo había hecho, al menos no de forma fija. No de forma fija. Como sección, no. Claro. Seguramente alguno experimentó. Pero claro, estabais rompiendo lo que supone que dicen los cánones de lo que los espiritistas y la gente que se toma estas cosas muy en serio dice que no hay que hacer, que es hacer ahí las cosas en plan espectáculo y en plan chufla, porque aunque vosotros lo quisierais hacer en serio, al final acababa siendo una chufla. No, sí, claro, al final sí. Al principio empezó siendo serio, pero fue degradando como todo. Es que dentro del mundo del misterio, en España, en cualquier país y demás, el tema de la Ouija siempre ha sido un tabú, ¿no? Entonces, ahorita haciendo memoria, sí, no hubo ningún programa de misterio que hiciera eso, ¿no? Ya posteriormente, obviamente, la gente que se presenta como exploradores urbanos, sí la hacen, ¿no? Pero ya desde un punto de vista más del espectáculo que otra cosa, ¿no? O Pedro Amorós, ¿no? Que también lo hace mucho en su canal. Bueno, también lo tuvimos, Amorós también lo tuvimos en el programa. Sí. Hablando de esto de los exploradores, también entiendo los que hacen campo, ¿ves? Eso es otra de las secciones que también degradó. O sea, nosotros teníamos una serie de personas, Baldric, bueno, varios oyentes, que iban los enviábamos a lugares misteriosos y hacíamos conexiones con ellos
empezó la cosa siendo seria, esto ya en el No Sonoras, y acabó degradando a lo que se llamaba el escamot del colesterol, porque básicamente teníamos la teoría que iban para comer, para ponerse ahí a jalar, a montarse la fiesta. a bocadillos de panceta, o sea, ¿sabes? Que siempre, no, pues, es que tenemos problemas de tiroides. Ay, hijos de puta, ¿qué tiroides? ¿Pero cuántas veces habéis cenado hoy? ¿Y qué habéis cenado? A ver, ¿qué os habéis llevado? No, un bocadillo de bacon, queso, aquí un chorizo para ir cortando, un no sé qué. Pero a ver, ¿vosotros vais a buscar espíritus o una indigestión, cabrones? Porque es que de verdad. Entonces fue degradando en eso. Y luego ya con el programa, ¿no? La Nintendo Ornithoryngi, entonces ya hasta nosotros, ¿no? Hicimos salidas, ¿no? Sí. Hicimos varias A la salidas. montaña de ¿no? Montserrat, que fui una vez yo, a la de la Ese montaña una, de... y el que estuvo así muy bien también fue la Musara. En la Musara, en Tarragona, que es un pueblo supuestamente maldito, ¿no? Donde mataron un montón de gente durante la Guerra Civil Española, pues nada, fuimos allí y bueno, pasamos un frío de cojones, pero aparte de eso, alguna piedra que se movió, pero claro, es un pueblo del que está abandonado, entonces normal, ¿no? Que se suban cosas. O sea, no, y había algún animalejo y eso. Aparte de nosotros, me refiero. Claro, Y realmente en todos esos años de programa hubo algo realmente inexplicable. Buena pregunta, sí. A ver, alguna cosa hubo. Ya. Es decir, a ver, yo tengo que decir que al final yo adoptaba pues un rol más de creyente, ¿no? En todo esto. Sí que es verdad que quizá, o sea, ni Cruz es tan escéptico, ni yo soy tan creyente, ¿sabes? O sea, ni Cruz es tan escéptico como en el programa aparecía, ¿no? Ni yo soy tan creyente como en el programa aparecía. Pero sí que es verdad que hubo dos cosas en el programa que nos acojonaron un poco, ¿no? Un día que una vela salió volando, que está el vídeo en YouTube, Sí, y otro día que un pie de micro cayó, que claro, un pie de micro en un principio puede caer, pero claro, cuando es un pie de micro con 3 patas, es como complicado que caiga solo, ¿no? Es complicado. Pero bueno. Pero nada demasiado espectacular. Hombre, a ver, el vídeo de la vela que se va volando, si lo veis, está por ahí, por internet, por YouTube y tal. Hombre, acojona un poco. Porque a veces había gente, o sea, no sé si estaba Dani, precisamente, o no sé quién más estaba. Y luego otro día, pero eso no fue paranormal, fueron unos frikis, tío, que nos trajeron un cráneo humano real, ¿sabes? ¡Oh! Sí, nos trajeron unos oyentes, nos trajeron un cráneo humano real, ¿sabes? Y cuando nos sacaron ahí el cráneo, hostia, sí. ¿Sabes? Bueno, un poquito de cosica, ¿sabes? Claro, bueno, sí, aparte de eso, y bueno, después todas las cosas que nos explicaban, ¿no? Pues yo qué sé, desde aquel, que ahora no me acuerdo ahora el nombre, que decía que habían gigantes en las piedras. Alberto Canosa. Alberto Canosa, sí. Que ahorita vamos a entrar en eso porque vamos a ver un video para recordar viejos tiempos. Pues tira. Dale. Ok, muy bien. Entonces, vamos al tema de Alberto Canosa, si estás de acuerdo. Vale. Vamos a escuchar el video. Voy a agregarlo a la transmisión. Cuando corrió el rumor de que supuestamente había fallecido Alberto Canosa. ¿Ha muerto? No ha muerto, ¿no? Sí, vivo. No. Corría el rumor. Vale. Joder. Sí. Pero vamos a verlo. Podría ser, Se le hubiera caído una piedra encima, buscando gigantes. No, si la entrevistaste por eso. Este fin de semana corría ese rumor y ya como te tuvimos en el programa hace 2 semanas, si mal no recuerdo, aquí con Miquel Celades hablando de los gigantes y de todo esto, exacto. Pues claro, sale todo esto y yo inmediatamente nos saltó en el programa el relé de la conspiración. Digo, ya está, ya se han cargado a Canosa. No, conmigo no pueden, no te preocupes. Lo han intentado muchas veces, ¿no? O sea, eso es evidente, y no ahora, de años, ¿no? Lo han intentado, pero conmigo es perder el tiempo, ¿no? O sea, han intentado con los medios esotéricos, con vudú, con magia,
con incluso asesinos a sueldo, y algún día ya lo verás, como lo que yo te digo, te mostraré documentos y verás que es verdad. La verdad es que no pueden, o sea, se rechaza cualquier intento. Y entonces, ¿Y tú crees que lo que ha pasado está relacionado con todo eso, con ese intento de desacreditarte, de quitarte de en medio? Sí, sabes, de una manera, o bien, como no pueden quitarme del medio, ¿sabes? O sea, porque los servicios secretos, aunque me conocen tanto el CNI español como la CIA norteamericana y otros servicios secretos ingleses, me conocen y saben que efectivamente tengo una información de todo tipo que puede desbaratar un montón de organizaciones. Ya te digo, solamente el sacar un gigante de España, de una roca, están marcadas con código de barras todas, ya desbarata todo un sistema de cosas mundial, ¿sabes? De tal manera que lo único que como no pueden eliminarme, como han eliminado a otros que han querido ayudarme, hablé en mi último programa de Pero Cebrián. cuando hablamos de eliminar, estamos hablando de realmente, o sea, físicamente. Sí. Pero hombre, si se han asesinado, mira, hay nombres de personajes políticos que se han... Bueno, ahora sí que se fue un pequeño fragmento, ¿no? De las historias que contaba Alberto Canosa. ¿Cómo tú lo ves, Bueno, Carlos? esto hay que decir que parece ser que este día Carlos no estaba. Por eso quizás... Bueno, o no estaba o estaba haciendo otra cosa, porque piensa que algunas de estas secciones, precisamente las secciones de exopolítica, bueno, de hecho todas las secciones de misterio, todas eran las únicas que en la NIT de los Riturín eran grabadas. Todas las demás eran, bueno, a ver, alguna vez no, porque por lo que fuera, pues el colaborador no podía venir, pero normalmente todas las secciones eran en directo, o sea, la gente venía a las 3 de la mañana, a las 4, cuando tocara, ¿no? O sea, que era bueno, era de agradecer. Y las de misterio no. Entonces, quizá era que en aquel momento, o sea, quizá José Miguel estaba grabando Canosa y yo estaba grabando Cabanillas, por ejemplo, ¿no? Porque podía pasar, eso podría pasar tranquilamente. Pero bueno, de todas maneras, después siempre y aparte recuerdo perfectamente esta sección, ¿no? Recuerdo perfectamente porque Canosa al final ya no nos quería coger el teléfono, ¿eh? O sea, hay que decir que Canosa se dio cuenta que no... ¿Se enfadó? Que bueno, sí, es que le mandaron unos audios. Pero, sí. Le hicieron llegar unos audios y... Es que... Sí. Os pitorreabais de él directamente. Ah, ya. Es el audio que le estaba comentando a David hace minutos en micrófono cerrado, sí. Pero es que, a ver, sí, pero es que Canosa, bueno, sí sabes, no sé si sabes, Carlos, que tuvo problemas luego después con varios de sus seguidores en concreto. Bueno, a ver, esto les pasa mucho a esta gente, ¿eh? O sea, al final ellos hacen como piña, pero después al final se acaban peleando entre ellos. O sea, es una cosa muy curiosa. O sea, con Cabanillas, por ejemplo, no pasa. Es decir, Cabanillas, la gente que lo sigue, nunca se va a pelear con él, ¿no? En cambio, los misteriólogos, ¿no? Que digo yo, siempre les pasa. O sea, entre ellos se pelean y luego con sus propios seguidores se acaban peleando. Pero sí, algo ahí que le pasó a Canosa con alguno de sus seguidores, que no sé si lo habían querido agredir, ¿no? O algo así. Bueno, no, o sea, lo que ocurrió es que... Bueno, una serie de movidas que básicamente los seguidores se dieron cuenta de que pasaba de ellos. A ver, en este corte que hemos puesto, oíamos a Canosa con una chulería diciendo, a matarme a mí, no, eso es una tontería. O sea, lo han intentado muchas veces, pero conmigo no pueden, es perder el tiempo. Piensa, esta arrogancia, al final llega un momento que hasta los seguidores más fieles se acaban dando cuenta de que se está tratando como una mierda. Pero Luis Carlos Campos era igual, pero era más inteligente. O sea, Luis Carlos Campos era mucho más inteligente que Canosa, infinitamente. Es decir, Luis Carlos Campos, él sabía que cuando él salía del micro, sobre todo José Miguel, se cachondeaba. O sea, lo sabía perfectamente. Pero al final Luis Carlos Campos, ¿qué vio? Vio que, hostia, que nosotros le editábamos una sección de puta madre, que le quitábamos trabajo y que al final le estábamos dando voz, aunque fuera en un medio tradicional, pero que normalmente este tipo de expertos no tienen voz. O sea, entonces, claro, él estaba encantado. De hecho, él hacía sus vídeos con la base de nuestras grabaciones, es decir, con lo que nosotros le pasábamos. O sea, de hecho, hubo otra emisora que tuvimos un pique con ellos, que fue en este caso Raxen Sin, creo que fue, que utilizó
partes de nuestra sección con Luis Carlos Campos para reírse de él, ¿no? Y entonces, pues nada, Sí. lo descubrimos y los pusimos perdidos. O sea, al final Incluso si no me, sí, incluso si no me recuerdo, también tuvieron esa pelea que tuvieron con este Wismichu, o me estoy equivocando, era un youtuber Bueno, eso es español. otra historia. era Wismichu, No. Wismichu. No, esto te lo explico. O sea, de Wismichu, Sí. precisamente, mira, nos pasó como a Canosa un poco, ¿no? Ujú. Tres personas de oyentes, tres personas de las cuales al menos dos yo les tenía un aprecio. O sea, la otra no, la otra era un bueno, no sé cómo decirlo, tampoco voy a faltarle al respeto, ¿no? Pero habían dos hermanos Claro. que yo sí les tenía un aprecio. De hecho, eran oyentes ya desde el No Sonoras. Pero todo se giró por una discusión que tuvimos, yo creo, en directo, sobre un tema de leyes y tal. Ah, ostras, sí, ya me acuerdo, sí. Sí. Y este chico, pues nada, que tiene un problema, ¿no? Tiene un problema, pues que él se siente infravalorado por el mundo, o sea, él debería estar mucho más arriba, ¿no? Yeah. Pero bueno, al final, que yo no tengo nada en contra de los vigilantes de seguridad, yo me caen súper bien, he tenido muchísimos amigos vigilantes de seguridad, pero él, bueno, es vigilante de seguridad, o era vigilante de seguridad, pero él creía que tenía que estar mucho más arriba y tenía ese... Bueno, y en ese momento hubo una enganchada en antena y él pues se sintió, no sé si menospreciado, pero bueno, fue una enganchada como habían habido 1000, con 1000 oyentes y siempre en el tono del programa. O sea, era un programa que precisamente la gracia era esta, que era natural, Claro. que bueno. Y entonces este señor con su hermano y con otro, que ni me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, un personaje también, un chico que le daba mucho a la marihuana y... Bueno, sí. Pero te digo, no hay que mencionar nombres, pero los tengo muy bien ubicados mentalmente. Sí. Continúa. Entonces, pues no sé, supongo que le mandarían algunos audios a Wismichu de Luis Carlos Campos diciendo sus cosas, sus locuras, ¿no? Sus locuras. Sí, pero claro, si tú, es lo de siempre, si tú editas la sección de Luis Carlos Campos y no pones, sobre todo cuando cuelga Luis Carlos Campos y nosotros damos la versión del programa y nuestra propia, ¿no? Exacto. En este caso, sobre todo, era José Miguel, ¿no? José Miguel era el encargado en este caso de poner la parte de cordura, ¿no? De decir, bueno, lo que dice Luis Carlos Campos está zumbado, ¿no? O está no sé qué. Precisamente porque nosotros no comulgábamos con lo que la decía parte Luis Carlos. Al final, para nosotros era un show, o sea, al final era un show más dentro del programa. Sí. Pues nada, Wismichu se lo tomó como algo personal y entonces nos hizo un vídeo que tuvo 2 millones de visitas, o sea, una locura, donde nos acusó de cosas muy feas, ¿no? De si éramos drogadictos, de, bueno, historias, ¿no? Estuvimos mirando, de si denunciábamos a Wismichu o no. Pero es que al final decidimos, ¿sabes? Es que tampoco tenía mucho sentido. Al final... y de manera indirecta hicieron promoción del programa. Sí, exacto. Hicieron porque promoción del programa. Era un canal grande. Sí, eso está claro. Bueno, esto llevamos bastante mal. Uy, ¿me he ido? ¿Sigo ahí? No, se había caído un poco. Sí, había un momento que se te oía así, pues, pero ahora... Pero seguimos aquí. Ahora sí que en ocasiones el CNI interviene en la transmisión. Sí, todos los programas tenemos lo mismo. Pues lo dicho, con estos chicos, pues una vez acaba el programa se ponen en contacto conmigo porque tienen un problema con otro oyente y yo se lo dije muy, muy claro, le dije, mira, chico, o sea, a mí no vengas con tus historias, yo, ¿me entiendes? Eres una persona que... No, de hecho, podemos decirlo, que hubo un momento que hasta... No que nos lo hicieran pasar mal, pero nos hacían sentir incómodos, ¿no? Incómodos con la situación y con las amenazas, ¿no? Nos vamos a cerrar el programa, os van a echar... Sí, recuerdo. Era una situación muy incómoda, muy incómoda. O sea... Sí, lo malo de esta vida es que uno se encuentra a mucho, pues, subnormal y trolos y todo eso, y hay que lidiar con eso, ¿no? Porque es gente que en lugar de... Sí, pero cuando son trolls, desde el principio,
¿sabes? Pues ya es un troll. Pero cuando Ujú. es unas personas con las que has compartido, que han venido a trubadas, nosotros hacíamos también quedadas del Urban Turín, los conoces Sí, duele más. personalmente, cara a cara. Sí, No es que duela, pero te sorprende, ¿no? Aparte también nos cogió, bueno, claro, Cruz ya tenía una edad, pero yo era más jovencito, o sea, más joven, hostia, claro. ¿sabes? Pero bueno, Sí, pero bueno, sí, pero ahí son Si las estamos, alguien, cosillas ahí historias. seguimos. si alguien quiere conocer esa historia más profundamente, que se pase por mi canal. Hay un vídeo titulado Tengo el poder de acabar con un programa de radio, que es un rollo de vídeo. Lo tengo que reconocer, fue un rollo de vídeo de 1 hora donde cuento la historia esta Claro, Sí, sí, y me atrevo a pero dar, bueno, y me atrevo a dar nombres y todo. claro. sí, sí. Ahí y Pero aquí lo no, ponemos en la descripción. pero en este canal prefiero no liarla Sí, no, no, aquí no, no. demasiado. Sí, no. Aquí Porque vamos a recordar los momentos felices Claro, Porque es que Edgar ya tiene de los. problemas con la gente, porque es que en este canal solemos Claro. desmitificar, somos Sí, del palo desmentificamos capullos. magufos. Claro. vamos, vosotros preguntad, porque ya te digo, ¿qué más queréis saber? Claro, sí. Bueno, quisiera ahora entrar ahora sí que al tema del contenido del programa, ¿no? Una cosa que estábamos comentando, David y yo en micrófono cerrado, era de, bueno, eh, Garde, bueno, tú dentro del programa, ¿no? Estabas ahora sí que en esa postura de representar al creyente, ¿no? Y ahorita me Correcto. explicabas, ¿no? De que José Miguel Cruz, pues, no, tampoco es muy escéptico y tú tampoco no eres muy creyente, ¿no? Sino que es una A ver, conversación al al final respecto. en un show, la gracia Claro. es crear antagonistas, ¿no? Es decir, uno, pero ni yo era ni yo soy tan creyente, ni Cruz es tan escéptico, ¿sabes? O sea, eso Ya, Claro. pero seguro. Cruz lo fingía menos, ¿eh? Cruz solo tenía que exagerar un Mm, pelín. no, yo también, de hecho te diré más, yo creo que fingía más yo que Cruz. O sea, yo era bastante más escéptico de lo que Cruz creyente. O sea, ah, pero claro, si Cruz tiene el rol de escéptico, el otro tiene que tener el de creyente, porque si no, no funciona. Si no, Claro. es un machaque. Dos contra el invitado, ¿sabes? Entonces, claro, Ujú. o cuando viene Cabanillas, entonces era 3-1, ¿no? Todos de acuerdo. Entonces, no había debate, no había gracia. Entonces, pues bueno, ya cogimos esos roles desde el principio, que yo ya lo tenía con Marc Casanovas. O sea, con Marc Casanovas yo era el creyente y Marc era el escéptico. Claro. Pero ya te digo, ya venía de antes, entonces ya pues mantuvimos, ¿no? Los roles. Pero sí, yo era el creyente, sí, sí. Y ahora sí que, bueno, tú en lo personal, de todo lo que escuchaste de los invitados de Miguel Celades o de las cosas que decía Luis Carlos Campos y demás, no hay un tema que digas tú, bueno, esto sí podría tener algo de, pues, veracidad o Mira, es extraño. de veracidad, yo me acuerdo un señor que vino, Ujú. que ahora no recuerdo el nombre, pero que era capaz de con no sé qué encontrar agua y las energías de la tierra y no sé qué. Ah, sí, la Y eso, radiestesia, sí. sí, eso sí que, yo creo que eso sí que es bastante probable, creo. Mm. Después, hombre, a ver, lo que tengo clarísimo es que la Tierra no es plana, o sea, eso está Claro. claro, Normal. que la Sí, Tierra es redonda, era o sea, lo que le todo. preocupaba a José Miguel Cruz, que en la actualidad la gente está con la tierra plana. Bueno, ahora hay los que dicen que es plana, hay los que dicen que tiene forma de donut, hay los que Ujú. dicen, a ver, al final, ¿sabes qué pasa? Que idiotas ha habido toda la vida y está lleno de idiotas. El mundo está lleno de idiotas. El problema, ¿sabes cuál es? Que las redes sociales lo que han conseguido es que todos, o sea, que el idiota tenga voz y que, y Claro. que, y, y que además esté orgulloso de ser idiota. ¿Sabes? O sea, no sé Sí. cómo decirlo. Es decir, Bueno, no se considera idiota, pero que está orgulloso de lo que nosotros vemos que es su idiotez. a ver, sí, claro, está claro, el idiota no sabe que es idiota, porque si no, intentaría no serlo, ¿no? Pero lo que está claro es que las redes sociales al final lo que han sido es, o sea, ¿sabes cuando tú ibas de golpe a una cena y te encontrabas a un tonto en la cena que no conocías y decías, pero qué tonto es este tío? ¿Sabes? Pues las redes sociales te permiten cada día entrar y detectarlos a todos. Están allí, ¿sabes?
Entonces, pues lo que te digo, que por ejemplo, los que venían a decir que la Tierra es plana, o aquel, me acordaré siempre, uno que vino con un boli, que podía resucitar animales con un boli, ¿sabes? O sea, Con un boli. lo echamos, que lo echamos directamente, lo echamos del... Oye, ¿y si todavía continúa la grabación? El del boli, porque también nos lo mencionó, creo que José Miguel, el del boli. El del boli lo echamos a patadas de la... Mira, nunca hemos echado Pero, ¿en serio? ¿Era un bolígrafo? ¿No era una varita mágica? No, era un bolígrafo, no sé. Pero, hostia. O sea, que no hemos echado a nadie, nunca, a ningún invitado de Celades, a ninguno. Sí. Al único que hemos echado, a este. El del bolígrafo. Venía a hacer un teletienda, el hijo de puta. O sea, venía a vender el boli, el cabrón, ¿sabes? Con el bolígrafo se podía revivir a los animales. Claro, sí, que había revivido una rana, creo, hijo. No sé. Una rana. No sé. Sí. Luego, el tema extraterrestre, pues por ejemplo David Parcerisa, ¿no? David Parcerisa, o sea, nos enamoramos de él, o sea, bueno, tanto Cruz como yo. O sea, eso cuando nos vino con aquel pegote de cerumen diciendo que ahí, claro, que ahí había una antena extraterrestre, ¿no? Que se lo pusieran a su abuelo, sí. Claro, Ángel Cuico. La vimos, realmente. Sí que es verdad que era un trozo de cera con forma de antena parabólica, eso es verdad. Mini antena parabólica. Pero vamos, bueno, fue bastante... También es verdad que si de todos los invitados que han venido, si uno tuviera que ser extraterrestre de verdad, sería David Parcerisa. Porque esos ojos negros tan oscuros, tan extraños, son acojonantes, o sea... Realmente, o sea, podría ser un infiltrado, ¿no? Un infiltrado extraterrestre que hace vídeos acusando a otros de ser extraterrestres para que no le pillen. Para que no le pillen a él siendo extraterrestre. Sí, a ver, bueno. A ver, sin dar veracidad, pero que me puedan crear así un poco de duda. Pues, por ejemplo, el tema de los viajeros del tiempo, ¿no? Bueno, es algo que es muy difícil, ¿no? Pero bueno, algunas fotos donde se ven algunos objetos o por ejemplo, pues el tema de cómo, sí, por ejemplo, cómo se crearon las pirámides, ¿no? Que yo estuve en Egipto y le estuve comiendo la oreja al pobre guía de Egipto. Pobre hombre, acabó de mí, que no son, cuando acababa la explicación decía que no son extraterrestres, ¿sabes? Claro. Pues bueno, también, a ver, lo que él me explicaba también era un poco curioso, ¿no? Piedras de miles de kilos viniendo en barca, sí. ¿Sabes? Viniendo en barca río arriba, el Nilo, y entonces llegaban aquí y las subían, pero claro, no habían esclavos, porque ellos tampoco quieren que se diga que habían esclavos. A ver, si tengo que dar alguna veracidad, hombre, el universo es muy grande, es muy, muy grande. Y, hombre, pensar que estamos solos, pues, hombre, es un pensamiento muy, muy, muy egocentrista, ¿no? O sea, yo no sé si vinieron en el pasado o no vinieron, pero sí que es verdad que nos encontramos a veces cosas que dices, bueno, desde las vimanas de la India, que se hablan de las famosas vimanas, o, por ejemplo, de esas guerras nucleares o esas explosiones nucleares del pasado, o el tema del agua, por ejemplo, en Egipto, bueno, o por ejemplo que si entras en la gran pirámide de Keops, pues te das cuenta que en todas las tumbas de los faraones pues hay jeroglíficos, ¿no? Y en cambio en la pirámide no hay ni uno, ¿no? Entonces, pues que eso fuera una tumba no lo veo tan claro. No lo veo tan claro, ¿no? Claro, sí, exactamente. Esto, luego también, si hay otra cosa que también me llama la atención y que puedo no creérmelo, pero al menos crearme cierta duda, el tema de los universos paralelos, o sea, los multiversos, ¿no? Al final, la teoría de cuerdas o la teoría, por ejemplo, ahora no recuerdo exactamente cómo se llama, pero que bueno, que son como universos flotando, ¿no? En un multiverso gigante. Sí, el multiverso, sí. Pues bueno, ¿sabes? Luego también la teoría de que en cada decisión se crean diferentes universos, ¿no? Bueno, estas cosas pues sí que quizá puedo ser más o menos creyente, ¿no? Claro. Pero bueno, o estar abierto a las posibilidades, ¿no? Exacto. De ver ahí. Estar abierto, sí, abierto a que pueda ser.
del tema eso, ¿no? De lo que comentabas, ¿no? De la construcción de las pirámides y demás. Bueno, yo siempre he discrepado, ¿no? Con los que creen en alienígenas ancestrales, ¿no? Debido a que siempre se achaca, ¿no? A que, por ejemplo, los egipcios o en Perú, ¿no? También Machu Picchu o aquí en México las pirámides, de los mayas y demás, son de, bueno, intervención extraterrestre, pero nunca se habla, por ejemplo, de que las construcciones que hicieron los europeos, ¿no? De las iglesias góticas o los musulmanes también de sus mezquitas y demás tuvieran intervención extraterrestre, ¿no? Y eso que también las iglesias góticas o las construcciones de los musulmanes tenían un nivel de complejidad bastante alto, ¿no? Y bueno, ya cuando ves el origen, ¿no? De que Danny Ken empieza con Sí, estas historias. pero Pero, son etapas posteriores y en muchos casos ya por ejemplo, se había inventado la polea, que eso ya hace mucho, ¿sabes? Pero claro, en la época de los mayas o de los aztecas o de los egipcios, o sea, ni existía la polea, ¿sabes? Entonces, hostia, es muy complicado, ¿eh? O sea... Sí, sí. Y más llevar ese bloque, ¿no? De en la barca y todo eso. Yo no digo que fueran construidos por extraterrestres, pero que sí que es verdad que al menos la explicación que nos dan no la veo muy clara, ¿sabes? O sea, sí, lo comprendo. Sí. Que ahí hay un misterio, ¿sabes lo que te quiero decir? Que no sé si fueron extraterrestres, pero que hay un misterio, lo tengo claro, que no es tan fácil, ¿sabes? Bueno, para mí me parece que los egipcios eran muy, muy talentosos y te digo, ahora sí que también como que, no sé, en el pasado, o sea, en las diferentes etapas, ¿no? Que hemos tenido en la humanidad y etcétera, etcétera, como que antes hacían determinadas cosas bien, pero ahora como que ya no se hacen bien y otras cosas sí se hacen bien, ¿no? Entonces va cambiando dependiendo, ¿no? De la etapa en la que estamos en la humanidad y cómo hacemos las cosas, ¿no? Y dudo del tema extraterrestre debido a que no se han encontrado restos de naves, no se han encontrado cuerpos, es como que, bueno, hubiera quedado algún vestigio, ¿no? Por ejemplo, no sé si te suena el tema de las momias de Nazca. Lo de la momia de Nazca pretendía, ¿no? Tener esa evidencia, ¿no? De los cuerpos y demás, pero al final no, bueno, resulta que eran restos de seres humanos modificados. Tampoco lo sabemos, ¿eh? O sea, tampoco, si se han encontrado, tampoco te enterarías, ¿eh? Tampoco nos enteraríamos. Hace poco salió una noticia, no sé si era la NASA, porque claro, no estoy tan conectado, ¿no? Con todo esto, pero que avisaban de que podían haber extraterrestres. Ahora no recuerdo, ¿eh? Hace relativamente no, era una persona que había comentado eso. Sí, pero la NASA directamente. Que había trabajado en la NASA, pero que había trabajado en la NASA. Sí, ¿no? Sí, claro, que había trabajado en la NASA, sí. Creo. Por eso te digo que al final no tengo claro, ¿eh? No sé si la humanidad está preparada, ¿eh? para que a nivel global nos dijeran que sí, que han habido extraterrestres aquí, ¿sabes? O que hay extraterrestres. ¿Sabes? Claro. De paranoia. Pero sería... es un tema. Sí, sí. Sí, que es un tema fascinante esto que estamos comentando. Y bueno, y en tu opinión, ¿no hay determinadas teorías de conspiración que sí puedan afectar a la percepción que tiene la gente de la vida? Porque ya hablamos, ¿no? De la Tierra plana, o por ejemplo, no sé cómo ves este tema de los chemtrails, o otras, bueno, te comentaría el tema de lo que pasó en el año 2020, pero no puedo porque YouTube me censura, es lo malo. Lo de los chemtrails, a ver, es vapor, o sea, a ver. Sí, claro. Son cambios de temperatura, eso está más que demostrado, o sea. Sí. A mí lo de los chemtrails, ¿ves? Ahí sí que no tengo duda. No tengo duda que es una falacia. O sea, al final nadie nos fumiga. Nadie. Porque además aquí... claro, y los proyectos de lo que sí es verdad, lo que sí que es verdad, y eso sí que es verdad porque además, pero eso no es fumigarnos. O sea, sí que, por ejemplo, en la zona de Tarragona hay unos aviones que lo que hacen es que se dice que es, tiran nitrato de plata a las nitrato de plata, exacto, sí. Sobre todo cuando viene la época, cuando viene la época fuerte de los parques, sobre todo el PortAventura, que es un gran motor económico de la zona,
pues para que no llueva o para que llueva menos, ¿sabes? Pero eso sí que se ha hecho, ¿no? Igual que se ha hecho de sembrar las nubes para intentar que llueva a veces, ¿no? Pero bueno, eso es fumigarnos. Al final eso es intentar, ¿sabes? Bueno, modificar el clima, pues según te convenga. Pero vamos, de ahí a que nos fumiguen, pues no. Va a ser que no. Sí, sí, porque hay que hacer esa distinción, ¿no? Una cosa son las estelas blancas que vemos en el cielo y otra cosa son los proyectos de geoingeniería, como el famoso nitrato de plata, los cañones, ¿cómo se llaman? Los cañones sónicos que se utilizan para Sí, hombre, evitar el que HARP. caiga granizo. Claro, El pensaba que tema, decías HARP ahora. Que ibas a hablar de claro. HARP. Sí, ¿y cómo ves el JAR, no? A mí el JAR nunca tampoco me convenció, ¿no? Debido a que A ver, decían, es que siempre cuando había un terremoto era por el JAR. Y es como, o sea, las ondas de radio que están en Alaska no van a llegar a la placa de Cocos, en donde está México, Guatemala y El Salvador, o en donde está Japón, ¿no? El cinturón de... a ver, primero tendríamos que, Bueno, primero tendríamos que ver por qué narices se tiene que provocar un terremoto, ¿no? Según ujú, dónde. O sea, ¿por sí, qué? ¿Qué interés puede haber, no? ¿Qué interés puede haber? Eso para empezar. sí, Y segundo, a ver, si ya existiera un arma, porque HARP no es solo lo de los terremotos, o sea, HARP va mucho más allá. HARP habla sí. también de poder directamente, o Controlar la sea, mente de las personas. bueno, la mente o directamente fulminar a una persona que esté a miles de kilómetros. Entonces, ¿tú crees que si hubiera un arma de este tipo, no, vamos, no hubieran fulminado a más de uno o a más de dos que molestaran? Imagínate. Claro, sí, al instante Es ya... imposible. HARP seguramente es un tema de, sí que es verdad que usan ondas de radio y tal, pero Sí. seguramente no tiene nada que ver con crear ni terremotos ni nada por el estilo. O sea, lo tengo clarísimo. Y en la actualidad incluso ya es una instalación pública, se puede visitar y demás. Por eso, Y, imagínate. y- y todo eso, o sea, al final de cuentas la información es pública y ya no hay ningún tipo de conspiración. Además se está hablando de que se pueden provocar temblores artificiales por medio de, por ejemplo, el fracking, ¿no? No sé si te suena el Mm. fracking, Sí, que hombre, es y para tanto que me extraer el suena. gas. Sí, sí. Y Sí, lo claro, hemos tenido entonces ahora aquí sí en que... nuestras costas. Lo hemos tenido. Ujú. Y Ah, pasó aquí. mira, mira, Así pasó claro, con la sí, empresa de Florentino Pérez, el presidente del del Madrid, Real sí. Madrid, que se puso a extraer gas de cerca de las costas de Tarragona y creó terremotos directamente. A esa me refiero, sí. Y Sí, nadie sí. habla de eso, ¿no? Pero ahí Bueno, esa sí, es sí, la sí, sí manera que se de... habló porque al final no pudo extraer el gas y al final todos los españoles le hemos tenido que pagar a su empresa, no sé, han sido miles de millones de euros, o sea, Wow, porque tenía un contrato cerrado. Sí, sí. sí. Estás escuchando Edgar Luis Conversaciones Amenas, conversaciones y entrevistas sobre diferentes temas como misterio, sociedad, política, historia, cultura y demás temas. No olvides suscribirte, dar a like y compartir. Y si lo deseas puedes apoyar el canal en PayPal. El link está abajo en la descripción. En comentarios puedes escribir tus sugerencias en donde puedes sugerir a una persona para entrevistar en el programa. Y uno de los momentos más emblemáticos, ¿no? En la noche del ornitorrinco fue, por ejemplo, cuando organizaron el debate entre Luis Carlos Campos, Javier Cabanilles y Miguel Celades, ¿no? ¿Cómo fue aquello, no? Sentí yo que, bueno, cuando lo escuché el programa, hubo una especie de pequeña tensión, ¿no? Me refiero entre Miguel y Javier, ¿no? Porque como que Luis Carlos Campos se lo tomó más a la ligera, ¿no? O sea, en el sentido de que sabía que era el show, ¿no? Pero sí Ya, sentí yo como que un poco tengo de tengo que tensión. decirte, Ah, tengo que decirte que, que al final hubo menos sangre de la que esperábamos. O sea, ya, pensábamos que la cosa sería más dura. O sea, juntar a Luis Carlos Campos, a Miguel Celades y a Cabanillas, pensábamos que la cosa sería más dura. Al final Luis Carlos Campos pues utilizó uno de sus de lo que él, bueno, lo que él hace servir, ¿no? Cuando se ve un poco así Aturullar.
Que es, Sí, sí, no, y la ironía, ¿no? Y el decir jaja y reírse del otro, ¿no? Un poquito, es lo que intentó claro, ahí sí, Carlos. Claro, Javier Cabanillas es un crack, al final Javier Cabanillas es un auténtico crack, o sea, es un tío sí. que también viene desde la época del Fem Lagost, o sea, es un tío que entrevistamos tanto Celades como Cabanillas, ¿no? Y Ujú. es un tío que tiene un libro brutal que se llama Los caras de Belmez, Sí, donde bueno, desenmascara a Iker, Iker Jiménez lo pone, pero lo deja hecho polvo, ¿no? En realidad, es que bueno, al final Iker pues tiene ahí una plataforma mucho más potente que Cabanilles, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que Cabanilles dio muy buenos argumentos y bueno, al final, el problema de Miquel Celades es que, claro, Miquel Celades es un tío que toca muchos palos, ¿no? Entonces, o sea, y claro, es como que creen todos. Entonces, es muy difícil creer en todo, ¿no? Muy ujú. complicado. O sea, ahora de Bueno, hecho no es sé que si es terraplanista o no. Me suena que ahora sí. parece ser que sí. Hablamos Sí, en la entrevista que hicimos con José Miguel nos dijo que recientemente habló con Celades y que efectivamente Celades dice que hay pruebas irrefutables de la Tierra plana. Claro, claro, Miquel Celades también nos decía que la Tierra era hueca. Ya, pero O es sea, que eso se puede mm, combinar. O sea, la tierra es una caja de zapatos, Garde. Es una caja de zapatos. O sea, ya, nosotros andamos por encima de la tapa. La tapa es la claro. caja de la caja. Y debajo está el hueco, la lagarta y el Cierto. continente perdido. Y está ahí el rey del mundo. Y está ahí claro, no, sí, eso sí, pero claro, eso no es compatible con la idea de que la entrada digamos, a esos intraterrenos está en el polo, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. O sea, pues Claro. entonces, Sí, ¿no? porque está la rejilla de la caja. La rejilla está al principio de la caja. Pero, ¿entiendes Ahí, por por dónde ahí voy? entra. ¿Entiendes por dónde Sí, voy o no? sí, 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 Bueno, más o menos. total, que a ver, entonces, bueno, hubo ahí una trifulca, pero bueno, esa trifulca fue menor, ¿eh? Fue menor en el sentido que en el No Sonoras nosotros ya tuvimos un anticipo de esta guerra, no estaba Luis Carlos Campos, pero sí que Mm, estaba, ¿cómo se llama el tío este que está un poco tarado también? ¿cuál? Eh, ¿Cómo se llama? Uno que también ha tenido bastantes problemas, que lo han acusado de todo. Bueno, es igual, estaba Celades, estaba Cabanilles, estaban varios, no estaba Luis Carlos Campos, porque en ese momento No aún. creo que te refieras a Mundo Desconocido, ¿no? O a No, sí, sí, estaba ¿no? Mundo Ah, Desconocido, pero este no sí, es el tarao. JL. El tarao es el otro. ¿Cómo se llama? Ostras, es que ya te digo, he olvidado estos nombres. No sé Sí, por qué será. Bueno, es igual. Uno que también ha tenido bastantes trifulcas con sus seguidores y tal. ¿Cómo se llama? Buah, bueno, es igual, ya me vendrá. Pero estaba JJ, estaba Cabanillas, estaba Celades, ujú. estaba Carlos Mesa. Rafa Pal, Rafa Pal puede ser. Rafa Pal, muy bien, muy bien. Rafa Ah, Pal. Rafa Pal. Qué grande, qué grande. Rafa Pal, Queremos Que Rafa Pal. a hable Rafa Rafa Pal. Pal. Que hable Que Rafa habla Rafa Rafa Pal. Pal. Y estaba Carlos Mesa también. Que Carlos Ah, Mesa, sí. Carlos Mesa. dentro de los misterios, es de los más sensatos. O sea, sí que Bueno, creen. pero él básicamente lo que hace es cambiar la conspiración judeo-masónica de los masones por la conspiración jesuita. La conspiración Sí, jesuita. O sea, Carlos Mesa, en vez de sí, la jesuita. conspiración masónica, es la conspiración jesuita. Correcto. Sí. Pues tuvimos, claro, en el No Sonoras, ahí sí que saltaron chispas, pero chispas heavy. Pero eso es lo peor, que las chispas más heavies saltaron entre misteriólogos. O sea, Sí, sí suele pasar. Rafa Pal y JJ, vamos, porque además me parece que, no sé si fue un par de ellos vinieron ahí en directo y casi llegan a las manos. O sea, casi se pegan. En No Sonoras, sí, sí, sí. Cuando Ese acabamos de programa grabar. ¿Y, se puede y se puede encontrar escuchar todavía eso? ¿El qué? lo de que casi se llegan a las manos, ese par. A ver, no sé si estará, porque en aquella época nosotros no hacíamos e-books ni hacíamos nada, o sea, todo era directamente la Ya, radio. O sea, la radio ya, ya. colgaba en sus podcasts. Sería complicado de encontrar. Ya. Pero ¿cuál era el tema que hacía que ellos se confrontaran, ¿no? Pues Porque al final de cuentas van terminando creyendo lo mismo. no recuerdo exactamente, pero es que lo recuerdo porque nos quedamos un poco flipados. O sea, uno decía una cosa y el otro decía otra cosa, pero de misterio las dos.
Y entonces, de repente, pues, no sé, empezaron a engancharse y acabó la cosa pues como el Rosario de la Aurora. Rafa Pal, sobre todo Rafa Pal, o sea, yo creo que JJ amenazó a Rafa Pal de mandarlo y bueno, Vaya fue tela. bastante heavy, sí. Aquella vez fue Sí, más que la Nit del Ornitrín. La Nit del Ornitrín fue light, fue más suave. sí, claro. Sí, y eso también se debe a que Javier Cabanilles es un escéptico que es demasiado, como decirlo, pues comprensible, ¿no? También cuando se enfrenta a los creyentes, ¿no? No sé si has escuchado la entrevista que le hizo él a JJ Benítez. No, ¿quién? Sí, Javier Cabanilles a Benítez, sí, al de Caballo de Troya. Vale. No lo he escuchado. Sí, es increíble porque básicamente se leyó el libro y le cuestionó punto por punto y bueno, ¿no? Benítez terminó amenazándolo porque pues, lo fue cuestionando en cada una de las, digamos, cuestiones que tenía de su libro, pero bueno, al final creo que terminó la cosa bien, o sea, no pasó a mayores, pero eso es lo que me gusta de Javier Cabanillas, ¿no? Que es bastante, digamos, que currente en ese sentido. Es muy científico al final, o sea, Cabanilles es como Santo Tomás, ¿no? Si no mete la mano, no cree, ¿no? O sea, entonces, bueno, está bien. Lo que sí es verdad que es un tipo que tampoco no es perfil Crónicas Marcianas, o sea, no es perfil Claro. gritarse, ¿no? O sálvame, o, ¿sabes? En España, ¿no? No es ese perfil. Entonces él va, da sus argumentos y, bueno, el otro, en este caso tampoco le dejaba hablar mucho. O sea, ni Cavani, ni Luis Carlos, ni Celades le dejaban hablar mucho. Sobre todo Luis Carlos. Sí. Entonces, a ver, Claro. te digo que fue una sección de la que esperábamos más. O sea, tanto José Miguel como yo esperábamos que hubiera habido más show. Pero bueno, al final pues, las cosas salen como salen, ¿no? Claro, sí. Y bueno, no sé si David tenga alguna pregunta más. Bueno, de todo esto no, más o menos, bueno, ahora mismo no, seguro que luego de aquí a unas horas me acuerdo de algo y digo, hostia, le podría haber preguntado por aquello, pero ahora mismo no me sale nada, aunque quizá algún día podríamos volver a tenerte por aquí, si a ti te parece bien. Sí, Sí, hombre, claro. Sí, hacer un directo en donde la gente comente, ahora sí que en el chat y demás. Es lo que le estaba también comentando a David, que ya quiero hacer directos y interactuar con la gente y todo eso. Vale. Y bueno, ahora sí que para darle cierre al tema de la noche del ornitorrinco, pues vámonos, digamos que al día 31 de diciembre del año 2015, ¿no? Cuando ya termina el programa, ¿no? Desafortunadamente no puedo poner la de Never Walk Alone, la canción, ¿no? Que es el himno de Liverpool. Sí, porque tiene derechos de autor. Claro, exacto. Sí, claro. Pero bueno, ahora sí que ese momento fue bastante pues, triste y demás, ¿no? Sí. Después de ese momento, la pregunta que te quiero realizar es la siguiente. ¿No ha habido alguna posibilidad, aunque sea remota, de volver ya sea a una emisora o tener un pequeño proyecto ahora en las nuevas plataformas como Twitch o como en el propio YouTube, aunque YouTube desafortunadamente tiene censura en unos temas? No sé si José Miguel lo dijo en su entrevista. Sí que es verdad que nosotros intentamos que el proyecto no muriera, ¿no? Intentamos, pues, yo qué sé, nos vimos con todo el mundo, o sea, desde Raku a otras emisoras, varias, y sí. Cercat, varias. Y no sé, yo siempre he pensado, y con Cruz lo hemos dicho, ¿no? Que al final hemos sido un programa un poco que tanto el Sábanas con Chichetas como al final No Sonoras, tanto el de los Jotas como el nuestro, como la Nit de los Green, claro. Son unos programas que siempre, para mí, han ido un poco avanzados, ¿no? A su tiempo, en el sentido que muchas cosas que hemos hecho nosotros después pues se han replicado, ¿no? Con más o menos éxito, normalmente con éxito, ¿no? Y a la gente le costaba, o sea, a los directivos les cuesta, ¿no? En Punto Radio, pues tuvimos la suerte de que nuestro director
Era un tío que era un flipado, entonces le iba este rollo, ¿no? Le iba este rollo. Pero normalmente les da miedo. O sea, es un programa que, claro, es un programa donde abres mucho, o sea, das mucha voz, ¿no? A los oyentes. Claro, no sabes lo que se te puede colar, ¿no? Como pasó en algunos Claro, programas de otra emisora, ¿no? Se coló sí. una chica y se ve que, bueno, es igual, vamos a correr ¿Cómo? Bueno, ¿se puede contar esta historia o no? No, que me meto en un jardín y Ah, no. no. Entonces, no, mejor no. Dos pasemos. A ver, que tampoco es público, ¿eh? O sea, lo que pasó fue público. Claro. O sea, fue una señorita que había tenido un lío con un locutor muy famoso Ah, ya. Dora, Con y razón. entró en un programa de noche en Cataluña, Sí, la ya. historia. Entonces, pues bueno, Sí. se lió gorda, se lió muy gorda. Muy gorda. Wow. Sí. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Entonces, bueno, es un programa que da miedo, ¿no? Da un poco de miedo a los directivos, pues porque no está controlado. Al final, tú puedes hacer humor, ¿no? Hay un programa aquí en Cataluña que está muy bien y que son bastante transgresores dentro de lo que cabe, ¿no? Y un poquito también hacen un humor relativamente parecido al nuestro, ¿no? Que son la competencia, se llama, de los Oscars, ¿no? Hacen personajes también y usan este humor, ¿no? De crear personajes para criticar, que muchas veces eso tampoco se entiende, ¿no? Tú haces un personaje facha, no es porque no fachas, sino lo que hacemos, nos estamos riendo de las personas que son así, Claro. que son fachas, Sí. o sea, Claro. o cuando hacemos un locutor que va totalmente drogado, pues nos estamos riendo pues un poco de esa situación, ¿no? Y de esos personajes que se les da un programa y que es Vox Populi que van enchufadísimos siempre, Sí, ¿no? claro. Sí, siempre, sí. Pero, Como los tipos estos de las hipotecas, ¿no? o el gay que no sale del armario y que es misógeno a muerte, es decir, entonces, pues es un programa que es incómodo, ¿no? Y una cosa es cuando tú estás encapsulado, sí, haces directo, pero estás encapsulado al final y lo tienes muy controlado. Y otras cuando como nosotros, que nosotros íbamos a cara a perro, es decir, nosotros abríamos micros y pim pam, ¿sabes? Entrar y a torear, ¿sabes? A torear lo que Claro. viniera. Y mira, por ejemplo, cuando tuvimos esa trifulca con aquellos oyentes, una de las cosas precisamente fue eso, que nosotros, bueno, al final creábamos una comunidad, una familia, ¿no? Éramos como una familia, David lo sabe. Entonces, nosotros abríamos micros y a veces pues se te colaba algún cabrón, ¿no? O sea, después eso da miedo a las emisoras. Y sí que lo estuvimos moviendo y tengo que decir que estuvimos muy a punto, de empezar en una emisora. Pero realmente el último mensaje que tenemos de esta emisora, que es de hace 7 años, es, chicos, no hemos anulado o no hemos eliminado la idea de hacer vuestro programa. Estáis en la nevera. Que yo siempre le digo, coño, si al final nos llaman y volvemos, el primer vídeo que vamos a hacer es nosotros saliendo de un congelador, ¿sabes? Claro, sí. ¿Sabes? O sea, el proyecto está allí. Sí, entonces, pues bueno, sí que es verdad que, hombre, a mí me encantaría, ¿no? Y al final, lo de Twitch y todo esto, sí. Lo que pasa es que, claro, al final, yo ahora tengo 2 hijos. Claro, lo Cruz, comprendo. trabajo, Cruz también sigue en COPE, ¿no? Sigue en COPE. Claro. Claro, yo no sé hasta qué punto COPE estaría muy contenta de que Cruz hiciera un programa paralelo, aunque sea en Twitch. Claro, sí. Y yo es más por un tema de tiempo. O sea, yo me he pasado a trabajar más de marketing y bueno, la verdad, con 2 hijos pequeños y trabajando media jornada, o sea, 12 horas, ¿sabes? Diarias, casi, como se dice. Pues hombre, lo tengo complicadillo. Ahora, la idea siempre hemos querido, o sea, a ver, al final el Nintendo Turing para nosotros nunca morirá del todo, ¿sabes? Y si hay alguna oportunidad de volver, pues lógicamente volveremos. Pues sí, ojalá ahora sí que vuelva ese tipo de radio, ¿no? Yo lo que le decía a José Miguel era esa ausencia de ese tipo de programas. La mayoría de programas ya son, pues, o grabados ya en el día y los ponen en la noche,
o directamente son emisoras que nada más pasan música y música y música, ¿no? Que por un lado no tiene sentido, ¿no? Teniendo en cuenta que ya en la actualidad, pues, está Tenemos Spotify o Spotify, está YouTube. tenemos ya Sí, mil cosas. Claro, que si no se adapta esto a los tiempos, no No, tiene. te estás sí, olvidando de otros dos tipos de programas que hay por la noche. claro. El programa Suicidas, o sea, el programa donde llama Así, a gente que o se va a tirar por un puente o, cierto. o tiene un problema de las drogas o va a matar a su mujer Ujú, o llama porque está triste, yo qué sé, tío, porque se le ha muerto un pez, o, ¿sabes? Y después ujú, está el que quiere hacer gracia, pero da pena, que también hay alguno por ahí de noche, también. que lo Sí, intenta, pobrecicos, que no arrancan, no arrancan. No, 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 porque al final la noche tienes tienes que surfear la noche. O sea, la noche tú no puedes ir a hacer radio como se hace de día. La noche es lo que hemos dicho antes. Al final eh, te tienes que adaptar al oyente de noche. O sea, el oyente de noche es diferente. Es otro tipo. ujú, Seguramente ahora, cuando va de día es normal, pero cuando va de noche nos transformamos. Entonces, te tienes que adaptar, ¿no? Y el problema es eso. Yo lo que veo es que hay algún programa que intenta hacer programa de noche, pero no se adapta, no se adapta al no, oyente. Entonces, pues bueno, es como nosotros cuando empezamos en No Sonoras. Era un programa que no estaba muy encapsulado y no. Entonces, hasta que no te das cuenta de eso, lo que pasa es que, bueno, hay algunos que llevan tiempo, ya podrían haberse dado cuenta, un poquito. ujú, claro. Sí, no es muy, Pues, muy complicado, ¿no? En ese sentido. Sí, No David, hay. continúa. No hay. Programas como la Nit de la Ruterín, como el Sábanas con Chichetas o como el No Sonoras, ahora mismo no hay nada, nada en No. antena, nada. de hecho, José Miguel en la anterior entrevista lanzaba una especie de profecía, muy poco habitual en él, pero bueno, se puso profeta, y dijo que lo que pasará es que alguien hará un programa de este estilo, tipo Sábanas, tipo Ornitorrinco, tipo esto, ¿no? Triunfará y entonces empezarán a aparecer muchos programas de ese estilo y parecerá que han descubierto algo nuevo, Correcto, correcto. cuando no es nada nuevo, cuando ya era viejo, cuando lo hacía el Sábanas ya era viejo. Es así, es así, es así. Pero es por lo que te digo, porque al final la mentalidad digamos, del comunicador de noche es, eh, es, es una mentalidad de o para acompañar o para que la gente consiga el sueño o tal. Nosotros no, nosotros la premisa era totalmente al revés. O sea, nuestra premisa era aquí no Ujú, se duerme ni nadie, hijos de puta, aquí todos despiertos con nosotros, ¿sabes? Y vamos a meterle caña y vamos a hacer un pre-morning show, o sea, vamos a hacer como un programa de primera cuando tienes que despertar a todo Dios, pero de claro, madrugada. Pues a nosotros me acuerdo algún oyente que decía, no, es que yo me ponía en la radio para dormir y desde que os escucho a vosotros no duermo. No, no, es que esa es la idea. Esa es la idea. La idea es nosotros hacer un programa al revés, que te enganche, que sea divertido, que te lo pases bien, pero esa mentalidad no la tienen ni las emisoras ni los comunicadores que hacen la noche. O sea, buscan otra cosa. Buscan o las penitas o eso, o que la gente se vaya a dormir con ellos. Y yo creo que eso es un error, porque coño, es como, yo qué sé, si vendes, si vendes sillas de ruedas, es como vender sillas de ruedas y querer que maten a todos los paralíticos, ¿no? No, no, oye, no, tus oyentes no se pueden ir a dormir, tus oyentes tienen que estar despiertos, al final son los que alimentan tu programa, ¿sabes? claro. Joder, más chungo hecho. No, incluso claro. Pobre Incluso en la friki. actualidad, Sí, el Friki que era un colaborador. ¿Cómo está? ¿Qué ha sido de él? ¿Alguien No, sabe? No sabe. sigue colaborando con Cruz, con José Miguel, Sí. una sección en el programa. Y bueno, a ver, era un chico que también se lo tomaba bien, o se piensa que yo siempre le decía, venga, friki, levántate y anda, ¿sabes? O le decía, ¿sabes? O- El friki, para el que no sepa, era uno que llevaba una sección de videojuegos y de informática y que, bueno, tuvo al insert, ¿Eh? al insert coin.
El Insert Coin, era Insert Coin se llamaba, pero el Sí, profesor... el Insert Coin, el Insert Coin. Y bueno, y tuvo un accidente esquiando y bueno, pues... Correcto. Y Se partió la espalda. Se partió la espalda. Con una botella de agua. ¡Qué fuerte! Sí. Y hacía la sección de videojuegos. Sí, ahora sí que lo que estaba comentando anteriormente era el tema este de que en la actualidad, ¿no? En las plataformas de streaming y demás, vemos como si hay público nocturno y ahora con el tema de que interactúan por el chat y todo eso, pues evidentemente no se duerme, ¿no? Y incluso hay publicidad y todo eso. Perdona, pero es que me he ido por los cerros. Sí. Es lo que te decía, que sí, que molaría mucho, pero aparte de lo de Cruz, claro, juntar un equipo donde de momento nadie va a ver ni un euro, ¿sabes? No, sí, ese es el problema, sí. Que nos encantaría, claro, al final todos tenemos una vida y claro, sí. Es una apuesta de decir, venga, vamos a hacer el programa en Twitch cada noche y a ver cuándo llega el dinero, ¿sabes? Aparte que, por desgracia, ese es el problema, sí. La publicidad por la noche siempre ha escaseado. O sea, de hecho, mira, teníamos unos oyentes tan cabrones que cuando teníamos algún anuncio, además se quejaban, ¿sabes? Hijos de puta. O sea, algún anuncio, además se quejaban. O sea, pero Dios, sí. O sea, ¿sabes? Un puto anuncio. Uno, ¿sabes? Pero bueno, es lo que te digo. Eso es lo complicado. O sea, al final, no es lo mismo que esto te coja con 25 años que te coja, pues bueno, como me coge a mí con 30 y pico ya, y a Cruz con 40 y pico, ¿sabes? Los dos que teníamos explotados, jóvenes, que eran Meritxell y el Nini, ¿no? Y en su día, pues Adri y la Magallón. Pues, que sufría, no hemos hablado antes de lo mucho que sufría con las sesiones de Ouija. ¡Buah! Muchísimo, muchísimo. O sea, yo creo que un Magallón alguna vez se le escapó hasta un poco de pipi, ¿eh? Bueno, tenemos pensado que sea nuestra próxima víctima en este homenaje que estamos haciendo al ornitorrinco. Claro, sí. Y nos lo cuente ella. Mira, claro, nos cuente ella sus experiencias con el misterio, sí. La que tendréis más complicado quizá es la otra chica que tuvimos. ¿Cómo se llamaba? Meritxell. No, Meritxell no tendréis ninguna. No. Una morena, muy bien. Adri, que ahora es bastante famosa porque ha montado un grupo de música precisamente hidronáutica. Tania Lozano. Tania Lozano, correcto. Tania Lozano. Esta es la que seguramente va a ser más complicado que os atienda. Garde, ahora sí que te cuento mi experiencia de tanto mí y de David en esto de entrevistar y lo del canal y demás, todo eso. Bueno, nos hemos topado con la situación de que, por ejemplo, queríamos entrevistar a un periodista y lo hemos logrado, a dos periodistas, a Pedro Avilés, que estuvo en la Casa de los Ángeles en el tema del caso Alcácer, y a David López Frías, que recientemente estuvo también en la guerra de Ucrania y Rusia, pero también investigó el tema de lo del Bar España, ¿no? Y bueno, lo desmintió y todo eso, y nos dijo que sí. Luego ha habido otras personas que queremos entrevistar que tienen poquitos seguidores, no son muy famosos y demás, y se cotizan, ¿no? Eso sí, eso es los que les entran los humos. Ya pasa, ¿eh? Es lo que no entiendo. Ya pasa. Sí. Y en la noche de los Retorringo, ¿pasaba algo así parecido? O sea, en tu experiencia personal, así que dices tú, esta persona que es súper famosa me va a decir que no, y me dice que sí, y el que no es muy famoso me dice que no. ¿Ha pasado así? Al final nosotros tampoco nunca fuimos un programa de entrevistas al uso, o sea, no... Claro. O sea, nosotros éramos felices trayendo a Iván Zayas, ¿sabes? Voley playa, ¿sabes? Sí, yo no soy camarero, soy socorrista. Exacto. Claro, nosotros preferíamos hablar con Iván Zayas que hablar con Alejandro Sanz. O sea, pues claro, sí que es verdad que, por ejemplo, en la época de Punto Radio, tuvimos como patrocinadores al Salón Erótico de Barcelona, que vino directo a hacer, y entonces, pues bueno, pasaron algún actor y alguna actriz porno por ahí, ¿sabes? Sí. Pero bueno,
Pero ya te digo Por que cierto, en el Salón Erótico de Barcelona me encontré una vez a Tania Lozano. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Me hice una foto con ella, está en mi Facebook. Bueno, estaba ella trabajando de interino, no sé en qué exactamente ahora, pero bueno, curioso. Ah, ya ves. Pues no, lo que comentaba, que nosotros nunca fuimos a buscar entrevistas así muy... Ya. que no, ¿sabes? No era un programa precisamente de grandes invitados. No, no. Bueno, es que al final Sí, los protagonistas eran más los oyentes que... O sea, lo que claro. nosotros pudimos aportar, al final, los protagonistas de la Nutri eran los Los oyentes oyentes. y los seccionistas. Los En las seccionistas. secciones, sí. Sí, Sí, los claro. seccionistas, Y, ya está. ujú. Eran los protagonistas. Y bueno, y con eso, ¿no? Quiero quedarme, ¿no? De que los oyentes hagan el programa y demás. En YouTube hay algunos canales que han tratado de hacer eso, pero han fracasado en el intento porque no tienen ningún tipo de estructura o de reglas. Pero es eso, ¿no? Ojalá en el futuro haya personas que creen un programa, si no igual, pero sí parecido a Sábanas con Chinchetas o La Noche del Ornitorrinco, ¿no? Porque luego uno quiere, por ejemplo, subir a llamada y quieres contar tu historia y, por ejemplo, yo que estoy pues investigando ahí varios temas que luego quiero traer al programa y demás, y oye, estoy investigando esto y ¿no? Pero luego no hay ningún espacio así abierto para hacer eso, ¿no? Claro, Y la es esta. claro. No, y aparte que, hostia, que con programas como estos también descubres eh, que hay gente muy inteligente. O sea, igual que antes te decía que hay mucho idiota y que los idiotas, pues, gracias a las redes sociales, pues Mm, aparte de ser idiotas, pues no sé, ¿sabes? Lo explican y lo cuentan. Pues también nosotros, bueno, descubrimos eso, que tanto en el No Sonoras como en la Nit de hostia, la gente, no todos, pero hay gente claro, con grandes historias y gran bagaje y gente muy interesante, ¿no? Y eso solo se puede hacer con un programa como este. O sea, porque en cualquier otro ya. programa no tienes lo que tú decías, no tienes el espacio, o sea, no lo tienes. En cualquier otro programa No, tú llamas, con mucho te van a dar 30 segundos. ¿Sabes? exacto, sí, 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 Nosotros no. totalmente. Nosotros habíamos tenido llamadas, hostia, no sé, David seguro que se acuerda, el búho del taxi, Hombre, el búho, macho, legendario. pues lo dejábamos hablando, le bajábamos el micro, íbamos subiendo el micro y bajando y seguía hablando. Y estaba el tío con lo suyo. El tío hablando, ¿sabes? O sea, un tío que venía Yo aún allí con... conservo, yo aún conservo un papiro egipcio que me regaló. Sí, bueno, a mí aún me envía algún mensaje, a un mensaje, no se engarde, ¿sabes? O sea, tío, Sí, un sí. personaje tremendo. O sea, luego gente, pues eso, como tú o como el señor Luis, en su época también, súper interesante. Eh, gente muy guay. Entonces, pues es una pena porque el mundo, y por culpa de no haber programas como este, el mundo se pierde a estas personas interesantes. Y eso Sí, es una pena. Bueno, de hecho, mira, en Evox al final acabamos estando entre los, no sé, ahora lo digo de memoria, quizá me paso, pero no sé si estábamos entre los 15 o 20 programas más descargados de España, seguro. De España, claro, sí. segurísimo. Sí, 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 Eh, estás en el top. si estábamos y eso es por algo. O sea, al final, joder, estábamos por encima de muchos programas a nivel nacional. Muchísimos. Bien. Entonces ahora sí que muchas gracias, Carlos, por Bueno, una conceder última cosa, una última cosa. reivindicar un aspecto de nuestro invitado que hemos pasado antes de puntillas, pero que es su inmensísima afición a la gastronomía. Antes ha Dijera. mencionado que tenía secciones de cocina en algún programa, pero tener a este hombre en Instagram o en redes sociales es de vez en cuando tener apetito, porque te pone los platos, las fotos de los platos que hace Sí. Sí, es y todo. verdad. Sí, sí, me gusta mucho la gastronomía. Es verdad, es verdad. Tú Ya bueno, yo intentaste ir a Masterchef, creo, recordar, ¿no? sí, me presenté. Pero bueno, eso otro día si queréis hacemos la entrevista porque sería muy largo. Pero acuérdate que teníamos una gran sección con el chico que nos hacía los bocadillos de la boquería, que era como Ya. acabamos el programa tanto en el No Sonoras como después en el Planit del Orniturín. O sea,
Va muy, muy bien. O sea, y al final anda que no le subimos la clientela porque iba todo Dios luego a desayunar allí. Pero bueno. Recuerdo Pues muy que bien. fue la noche fue la mañana de la despedida que yo me presenté también en la boquería. Y que fue una de las pocas veces que me lié a beber alcohol porque tú me presionaste para tomar un chupito. Un chupito no sé si era de orujo, no sé, es que no estoy acostumbrado y me subió un pequeño chupín y me subió ahí una cosa. Se lo subió todo. Una gran época, la verdad es que lo echamos mucho de menos. Muchísimo. Claro, sí. Pues ahora sí que si estás de acuerdo, Carlos, en la próxima entrevista, que la quiero hacer en un directo aquí en el canal de YouTube, Edgar Luis Vale. Conversaciones Amenas, empezamos con esa historia de tu experiencia con el tema de, bueno, que querías entrar en MasterChef y también tu Vale. afición, ¿no? Al tema de la gastronomía. Me parece muy, Perfecto. muy interesante. Que por Perfecto. cierto, seguramente te va a interesar conocer también a Pedro Avilés porque él también es chef, así que pueden hablar el mismo lenguaje. Muy bien, perfecto. Sería interesante eso. Entonces, ahora sí que ahí dejamos ese programa futuro. Y en serio, muchas gracias, Carlos. La verdad que ha sido muy buena la entrevista, muy buena la charla. Y eso, ¿no? Espero que al público también le haya gustado, que comente nuevamente, ¿no? Que sigan recordando todas sus, bueno, sus experiencias y anécdotas con el programa de la noche del Ornitorrinco. Y vamos a seguir con este homenaje con los demás integrantes del programa. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. ¿Sí? Entonces, muy buenas noches a todos. Darle al Muchas like al gracias. video. Ha sido un placer haberte reencontrado. Igualmente, Sí, padrino. claro. Y seguimos en comunicación en las redes sociales. Chao, chao. Adiós. Hasta luego.